¿Qué tal gente? Soy Kekloserot, sé que estuve ausente en esto de hacer vídeos por mucho tiempo, pero ya estoy de vuelta para hablar más de cómics. Ya aclarado todo, hoy voy a recomendarles un cómic bastante bueno, me refiero a Animal Man, posiblemente no lo conozcas y no es de extrañarme, ya que tendrías estar algo informado más del tema de los cómics, en fin este es uno de los personajes más carismático que tiene DC Comics, junto con Batman, Flecha Verde y la Patrulla Condenada, pero antes de hablar del cómic les contaré un poco de Animal Man. Se puede definir la historia del personaje en dos etapas, la primera etapa sería la de la Edad de Plata, esta etapa destaca solo por su primera aparición en 1965 en la serie regular de Aventuras Extrañas, su primera historia es el arquetipo de cualquier superhéroe de la Edad de Plata o sea es rubio, científico, poderes que se le otorgaron unos extraterrestres y teniendo un símbolo en el pecho. La historia tampoco es muy especial aunque es entretenida, una curiosidad que el creador de Animal Man es Carmine Infantino, este sujeto ayudó a la creación de Flash y Valkyrie. Si bien recibió buenas críticas entre los lectores, Animal Man sería olvidado rápidamente más cuando Aventuras Extrañas, dejó de publicarse en 1973. Pero incluso antes del cierre definitivo de la publicación, Animal Man como otros muchos otros personajes estaban olvidados o simplemente serían mudados a otras editoriales. Tras el cierre de la editorial, no volvería a aparecer hasta en 1980 en dos cómics de la Mujer Maravilla, en la historia cuenta cómo la Mujer Maravilla se infiltra en una ciudad artificial que está habitada por animales, donde conoce a Animal Man y le cuenta que está buscando el asesino de un productor de cine, el cual un amigo suyo se le culpa por haberlo asesinado. Tras una breve aparición, los escritores se volvieron a acordar de este personaje, de hecho muchos personajes olvidados de la Edad de Plata y Cobre, revivirían en un boom que se hizo en esta década, muchos escritores nuevos veían a estos personajes adecuados para interpretarlos a su gusto, debido a que no tenían una historia concisa o estaba muy olvidada, muchos escritores como lo fue Alan Moore, Jorge Pérez y Frank Miller, sacaron de nuevo a estos personajes o grupos, que estaban olvidados como los X-Men, Daredevil, La Cosa del Pantano, los Jóvenes Titanes entre otros vivían de un auge, y despertaron un nuevo interés por los cómics, sobre todo los adultos, DC Comics aprovechó este creciente auge, creando los héroes olvidados un grupo compuesto de personajes de la Edad de Plata, entre los cuales estaban Rick Hunter, Delfín y por supuesto Animal Man, siendo el que más interés despertó entre los lectores sobre todo, del escocés Grant Morrison, el cual trabajaría directamente con Animal Man por primera vez en la serie de Crisis en las Tierras Infinitas. Tras terminar la serie, Morrison tenía planeado crear una serie propia del personaje siendo su debut en 1988. Este cómic tendría un cambio radical en el personaje y diferenciándolos de los superhéroes de la época. Morrison sabía el potencial del personaje por lo que buscó a varios editores como Karen Berger futura escritora de Fable, Douglas Lewood un artista veterano, y Brian Boland artista británico que ha dibujado excelentes obras como Camelot 3000 o en la ya mencionada Fable. Este cómic comenzaría su segunda etapa, que le podíamos decir la etapa Morrison. La historia de Animal Man nos cuenta cómo Buddy Baker retoma su carrera de superhéroe, después de estar ausente por estar cuidando a su familia. Su nuevo viaje lo llevará a tener reflexiones acerca de su carrera como superhéroe, su relación con su mujer y sus hijos, sobre todo con su mujer al cual quiere que renuncie a sus sueños de ser un héroe de provecho y hacerlo un padre de familia. Las injusticias que el hombre hace a los animales, gran parte del cómic se enfocaría en el maltrato animal como sería la caza de delfines, los experimentos con simios, la caza animal, o el vegetarianismo, el tema del maltrato animal se expresa de una forma excepcional poniendo diálogos reflexivos e imágenes impactantes. De hecho algunas de estas imágenes son un tanto explícitas. También en el guión argumental podemos ver la evolución del personaje de forma bastante natural y convincente, podemos ver Animal Man como el estereotipo de superhéroe de bella sonrisa pero mientras sigue avanzando la trama se vuelve amargado y oscuro, cambiando su forma de pensar y actuar al punto de volverse un antihéroe. Hay que destacar el protagonismo que tienen muchos personajes de segunda, del universo de DC Comics que tienen un protagonismo de la serie, en algunas ediciones y que a diferencia de otros cómics de la época no son personajes de relleno. La segunda parte del volumen se enfoca más a los conceptos de la realidad, como que Buddy se entera que es un personaje de una historieta aunque este no lo pueda asimilar como tal, aquí comenzará una nueva parte de su travesía donde se cuestionará qué es real y qué no es. También se encontrará con personajes olvidados que se encuentra en una especie de limbo, el final es muy raro pero muy bueno.
El dibujo es excelente, las portadas reflejan mucho de lo que quiere expresar el cómic, ya sea una aventura heroica o una crítica al maltrato animal. Todas las portadas fueron hechas por Brian Boland, teniendo su estilo característico que se ha podido ver en Fable o en La Mujer Maravilla. El cómic en sí tienen dibujos ya establecidos en La Crisis de Tierras Infinitas o en Watchmen, dando dibujos realistas siendo colorido en un principio, pero eventualmente se vuelve negro cuando avanza la trama del cómic. Esto se refleja en las expresiones de los personajes, o en las situaciones dramáticas que tenga y por supuesto, concordando con el del escenario o la situación que se presenta. Aunque te encuentres uno que otro diálogo estúpido. En conclusión, este cómic es muy bueno y a pesar de tener unos 24 años, ha envejecido bien teniendo una historia entretenida y reflexiva, unos dibujos muy buenos. Si eres fan de lo ecológico o de los superhéroes, este cómic no te decepcionará. Por último, recomiendo otros cómics como Runaways, Hombre Elefante o La Gran Catástrofe.